Y bueno, finalmente vamos a ver el cerebro anterior o prosencéfalo, que son las vesículas más craneales, las que estaban más dilatadas, y ellas se dividen en dos. En el telencéfalo, que es la vesícula más craneal, esta que producía esas dilataciones que finalmente van a dar lugar a los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, ¿sí? Que está por acá, por debajo. El diencéfalo está entre el telencéfalo y el mesencéfalo, ¿sí? Entonces ahora vamos a empezar, vamos a seguir en la misma línea y vamos a seguir subiendo. Recién vimos el mesencéfalo y vamos a ver entonces cuáles son los derivados del diencéfalo. Bueno, el diencéfalo, la particularidad que tiene, que ya lo va a empezar a diferenciar con respecto a las otras estructuras que veníamos viendo, es que no tiene placas basales ni placa del suelo, ¿sí? Tiene dos placas alares, en algunos libros lo van a encontrar como que hay tres, pero bueno, vamos a hacerlo de acuerdo al Lagman, que es nuestra bibliografía fuente, que tiene dos placas alares y una placa del techo, ¿sí? Ya no tiene más placas motoras, digamos, no hay dos núcleos motores, ni placa del suelo. Entonces, ¿a qué va a dar lugar estas estructuras? ¿Sí? La placa del techo, ¿sí? Que la podemos ver, este es un corte sagital del diencéfalo, todo esto, acá arriba tenemos ya hemisferio cerebral, por lo tanto sería telencéfalo, entonces tenemos un corte sagital donde podemos ver acá los dos cuerpos alares, ¿sí? O placas alares, y arriba, en celeste, la placa del techo, ¿sí? La placa del techo, entonces, en un corte transversal, sería esta, ¿sí? Bien, ven qué diferente que es con respecto a los cortes que veníamos viendo del mielencéfalo, metencéfalo y el mesencéfalo, ¿sí? Acá ya lo que tenemos es que el diencéfalo está constituido por una placa del techo que tiene plexos coroideos. ¿Se acuerdan que se formaba entre las células ependimarias y un tejido especializado, vascularizado, los plexos coroideos, que iban a formar el líquido cefalorraquídeo? Entonces, la placa del techo forma los plexos coroideos y en la parte caudal de la placa del techo va a formar una glándula que se llama la pineal, ¿sí? O epífisis. Y después las placas alares van a dar lugar a dos estructuras. Una más dorsal, ¿sí? Que es el tálamo. Bueno, acá no lo vemos, lo podemos ver acá, el tálamo. Y otra inferior que es el hipotálamo. Entonces, las placas alares dan lugar al tálamo, que son dos placas alares que componen las paredes laterales del diencéfalo, ¿sí? Las paredes laterales son esos dos placas alares y arriba está la placa del techo, como podemos ver acá, ¿sí? Bueno, acá se ve el cuerpo estriado, pero esto es porque el corte está hecho acá, a este nivel. Ven que en este nivel no se corta el hipotálamo. Entonces se está viendo el cuerpo estriado que pertenece al telencéfalo, que ya lo vamos a ver próximamente. Entonces, resumiendo, dos placas alares que forman el tálamo y el hipotálamo, una placa del techo que va a formar los plexos coroideos, por lo tanto es otro sitio de producción de líquido cefalorraquídeo, que podemos ver acá, y la parte caudal de la placa del techo va a formar la epífisis o glándula pineal, ¿sí? Es como un centro de regulación que de acuerdo a la luz o la oscuridad va a regular los ritmos endocrino y conductual, ¿sí? Y después, ¿qué va a formar el hipotálamo? El hipotálamo, que es la placa alar más inferior, va a formar una estructura que se llama el infundíbulo, que lo tenemos acá, también lo podemos ver acá. El infundíbulo es una prolongación del hipotálamo que va a formar la neurohipófisis. Vamos a ver que la glándula hipófisis, que también es una glándula de origen ectodérmico, una de sus partes se llama neurohipófisis y proviene del infundíbulo, que es una prolongación del hipotálamo, del diencéfalo, ¿sí? Después también, ¿a qué va a dar lugar el hipotálamo? ¿Sí? Va a dar lugar, es decir, al tallo y la copa ópticos. ¿Esto qué significa? Que va a dar lugar al segundo par craneal, que es el nervio óptico. ¿Mm? Bien. Con respecto a la hipófisis que les decía, también es una glándula que tiene un doble origen, es ectodérmico. Esta se divide en la adenohipófisis o lóbulo anterior de la hipófisis, vendría a ser este que está pintado de rosa,
y una neurohipófisis o lóbulo posterior, que es la parte nerviosa. Ven que acá dice parte nerviosa porque, como les dije recién, deriva del infundíbulo, que es una prolongación del diencéfalo, del hipotálamo específicamente. Entonces, ¿cómo se va a formar la hipófisis? Que dijimos que tiene un doble origen. ¿Por qué tiene un doble origen? Uno es el que le acabo de decir, el infundíbulo, pero el otro proviene de la cavidad oral. Básicamente, específicamente es se produce como una evaginación del ectodermo, ¿sí? Del ectodermo por delante de la membrana bucofaringea. Una evaginación de ese ectodermo, del estomodeo, que va a formar lo que se llama la bolsa de Rathke. Esta evaginación se va yendo hacia adentro y en un momento se desprende de la cavidad oral y se encuentra con el infundíbulo. De esa manera terminan de conformar la hipófisis, con un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Ahora, entonces, resumiendo, ¿a qué va a dar lugar el infundíbulo? Al lóbulo posterior de la hipófisis, que corresponde a la neurohipófisis, y al tallo de la hipófisis. Vendría a ser esto, ¿sí? ¿A qué va a dar lugar la bolsa de Rathke? En definitiva, resumiendo, va a dar lugar a la adenohipófisis, ¿sí? Después va a dar lugar a otras partes, como la parte tuberal, que vendría a ser esta que es como que la brasa, ¿sí? Y la parte intermedia, que es esta verde, que no tiene trascendencia, digamos, o importancia en los seres humanos, pero lo importante es, infundíbulo da lugar a la neurohipófisis y la bolsa de Rathke va a dar lugar a la adenohipófisis. Bien. ¿Y cuáles son las funciones en general del hipotálamo? Además de que forma el infundíbulo, el quiasma óptico y otras estructuras como los cuerpos mamilares, es que tiene muchos cuerpos nucleares, áreas nucleares, cuerpos neuronales, que controlan las funciones viscerales, como el sueño, la temperatura corporal, la digestión, la conducta emocional, es decir, forma parte de lo que se llama el sistema límbico. Acá tenemos un corte sagital, como les decía, tálamo e hipotálamo forman parte de las paredes laterales del diencéfalo. Por arriba tenemos plexo coroideo, que acá no se estaría viendo, pero sí se ve el epitálamo, ¿sí? Bueno, y para finalizar vamos a hablar del telencéfalo, ¿sí? Que es la vesícula más craneal, que deriva del prosencéfalo y que a partir de la quinta semana empieza a crecer y forma dos evaginaciones a los costados del prosencéfalo que van a ser los futuros hemisferios. Inicialmente son solo dos hemisferios, como podemos ver acá, uno a cada lado, pero con el correr de las semanas esos hemisferios empiezan a crecer y empiezan a ocupar tanto el diencéfalo como el mesencéfalo y el rombencéfalo, ¿sí? Ahora vamos a ver más adelante cómo se forman al final todos los hemisferios, ocupando toda la calota craneal con las circunvoluciones cerebrales y los surcos, ¿sí? Eso es básicamente lo que forma el telencéfalo, que son los hemisferios. Y después otra cosa que caracteriza al telencéfalo es las comisuras cerebrales, ¿sí? Que las comisuras cerebrales son haces de fibras nerviosas o sustancia blanca que lo que hace es conectar ambos lados del encéfalo, digamos, ¿sí? Las partes izquierdas con las partes derechas. Y esto generalmente se produce a través de esta estructura que se llama la lámina terminal, ¿sí? Esto es un tejido gris, pero a través de este tejido gris pasan distintas comisuras que son características, que son varias y que están caracterizadas por eso, por pasajes de fibras nerviosas por ejemplo, de un hemisferio al otro. En el caso de lo que es, por ejemplo, el quiasma óptico, también es una comisura, y en el quiasma óptico se produce el intercambio de haces desde el nervio óptico izquierdo hacia el lado derecho y el derecho hacia el lado izquierdo. Bueno,
Fíjense, bueno, acá lo que tenemos es, acá arriba se está empezando a formar se ve uno de los hemisferios porque es un corte sagital, y cuando hacemos un corte coronal, vemos que están acá a cada lado los dos hemisferios, uno a cada lado, ¿sí? Los dos hemisferios cerebrales, y las cavidades de esos hemisferios forman los ventrículos laterales, ¿sí? O sea, la pared del telencéfalo forma los hemisferios cerebrales y las cavidades, o sea, la parte de adentro, la luz de adentro, forma los ventrículos laterales. Fíjense cómo estos dos ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo que tenemos acá, que es la cavidad del diencéfalo, a través de los agujeros de Monro. Acá tenemos uno y acá tenemos otro agujero de Monro. ¿Qué otra estructura se forma en el telencéfalo? El cuerpo estriado, que lo podemos ver acá, ¿sí? Es un cuerpo, como pueden ver, de sustancia gris, que empieza a crecer en la base de los hemisferios, ¿sí? Y que cuando llega el embrión a tener 10 semanas, este cuerpo estriado adquiere un gran tamaño, y además también han crecido los hemisferios, como podemos observar. También se formaron los plexos coroideos. Fíjense cómo qué desarrollados que están en los ventrículos laterales. Recuerden que los plexos coroideos segregan el líquido cefalorraquídeo. Y también lo que ocurre desde la corteza cerebral, es decir, desde la pared de los hemisferios, desde la parte más superficial, que sería la corteza cerebral, que está formada por sustancia gris, van a salir haces de sustancia blanca hacia el tronco encefálico, y en ese pasaje de esa sustancia blanca se produce como la ruptura del cuerpo estriado, dividiéndolo en dos núcleos: el núcleo caudado, que queda por arriba, y el núcleo lentiforme o lenticular, que queda por abajo. Entonces, esto es lo que era el cuerpo estriado, que el pasaje de la cápsula interna, que son estos haces de sustancia blanca, se transforma en núcleo caudado y lenticular. El núcleo caudado contacta con el tálamo, ¿sí? El tálamo, recuerden que es una estructura derivada del diencéfalo. Bueno, y como les decía, tenemos, además de los hemisferios cerebrales, tenemos las comisuras, ¿sí? Comisuras cerebrales, que son, como les dije, estos haces de fibras nerviosas que conectan, digamos, las áreas cerebrales contralaterales, ¿sí? Es lo que hacen básicamente, por más que vemos que hay dos hemisferios iguales, o un hemiencéfalo que parece igual que el otro, tienen funciones diferentes, por lo tanto hay que integrarlo todo, y la manera de integrarlo es mediante además de otras estructuras, una de las maneras de integrarlo es a través de las comisuras, que es el pasaje de estas fibras de un lado hacia el otro. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el cuerpo calloso es una de las comisuras más grandes que hay, que se produce aproximadamente en la 10ª semana, que conecta ambos hemisferios cerebrales, y se le llaman áreas no olfatorias. ¿Por qué? Porque después está la comisura anterior, que también es importante, que es esta que vemos acá, que une las áreas olfatorias, o sea, une el bulbo olfatorio del lado izquierdo, pasa para el lado derecho, y el derecho pasa para el lado izquierdo, digamos, ¿no? Como que integran la información. Otras comisuras, como les dije, el quiasma óptico es una comisura, la comisura venular, la comisura posterior, está la comisura hipocampal. Bueno, hay un montón de comisuras que permiten esta integración de las áreas cerebrales. Acá vemos cómo se van expandiendo esas dos vesículas iniciales laterales, que eran los hemisferios, que inicialmente eran solo dos, pero fíjense cómo
van, como dijimos, cubriendo el diencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, hasta que finalmente ya van siendo los lóbulos definitivos, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y por detrás el lóbulo occipital. El lóbulo temporal tiene como una parte que se mete hacia adentro, que se llama el lóbulo de la ínsula, que está como oculto, porque queda como una isla. Acá tenemos el bulbo olfativo, como saben, es el primer par craneal y es una extensión del telencéfalo. Y por acá se ve el cerebelo. Ya con 10 meses, fíjense, lo que ocurre es que cuando se empiezan a expandir, a medida que tiene lugar el crecimiento, la superficie que era lisa, en la superficie aparecen surcos y circunvoluciones, ¿sí? Las circunvoluciones son como estas montañitas o caminitos, ¿sí? Que es lo que le da el aspecto típico a los hemisferios que ya todos conocemos. Acá tenemos los lóbulos ya formados, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Lo mismo visto, digamos, en real, ¿no? Lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal, el cerebelo. Acá tenemos dos fisuras que las van a ver, sobre todo en fisiología, en neurología, que son la fisura de Rolando y la fisura de Silvio, que es esta. Y fíjense que cuando se mueven ambos, cuando se levanta el lóbulo temporal, ¿sí? Se puede ver adentro el lóbulo de la ínsula, así que es el lóbulo que está oculto. Bueno, por último vamos a ver las meninges. Bueno, con respecto a lo que son las meninges, hay poca información en la bibliografía que nosotros les recomendamos, por lo tanto es un tema que posiblemente no lo evaluemos debido a que no está en la bibliografía, pero es importante ustedes, quizás algunas cosas sí están en la Biblia, en la bibliografía, como por ejemplo, que de las 3 meninges que tenemos, que son pía madre, aracnoides y dura madre, la pía madre y la aracnoides derivan de las células de la cresta neural, ¿sí? La dura madre deriva del mesodermo. Eso sí está, es importante que lo sepan. Y después sí, les voy a explicar un poquito cómo este sistema, sobre todo para que comprendan cómo es el circuito del líquido cefalorraquídeo en el tejido nervioso. Bueno, acá tenemos el encéfalo y la médula. Vemos acá los hemisferios, el diencéfalo con el tercer ventrículo que se ve acá. Acá tenemos la hipófisis, ¿se acuerdan que era que quedaba como que tenía un doble origen ectodérmico? Por un lado por la bolsa de Rathke, que es ectodérmica, porque era la de la cavidad oral primitiva, un derivado, y por otro lado el neuroectodermo, porque era del infundíbulo del diencéfalo, se formaba la hipófisis. Entonces teníamos los ventrículos laterales acá, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, acá está el puente y el bulbo, y por último la médula espinal. Todo lo que es ¿se acuerdan? El canal medular y todas las cavidades estaban bañadas, ¿se acuerdan? Recubiertas por pía madre, en algunos lugares, por células ependimarias, que en algunos lugares estaba además formando la tela coroidea cuando se combinaba con la pía madre, ¿sí? Y ahí formaba los plexos coroideos en algunos sitios. Entonces, por fuera, sí vamos a encontrar estas 3 capas de meninges, ¿sí? La meninge más resistente y la que deriva del mesodermo es la dura madre, que está por fuera, no solamente en la médula, sino en todo el encéfalo, y está prácticamente, cuando se forma, casi en simultáneo se empiezan a formar también los huesos
planos del cráneo. Después también se forman las aracnoides y en la parte más interna la pía madre. Recuerdan que estas dos derivan de células de la cresta neural. Entre el aracnoides y la pía madre se encuentra lo que se llama el espacio subaracnoideo, que es por donde discurre el líquido cefalorraquídeo. Sería este, ¿sí? Ven que acá está la pía madre, digamos, pegadito al tejido nervioso, y aquí tenemos la aracnoides. Este es el espacio subaracnoideo por donde discurren las arterias, y después tenemos pegado a la aracnoides la dura madre y por último los huesos del cráneo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el líquido cefalorraquídeo? Fíjense, acá tenemos lo mismo, un corte sagital, ¿sí? Entonces vemos que tenemos acá representados los ventrículos, ¿sí? Esto que está como en celeste, ¿sí? Son los ventrículos. Fíjense que acá se ve como la sombra del ventrículo lateral derecho, y acá se ven los plexos coroideos en rojo, ¿sí? ¿Se acuerdan que era tejido como vascularizado, ¿sí? Que es el que segrega el líquido cefalorraquídeo aproximadamente entre 400 a 500 mililitros por día de líquido cefalorraquídeo. Entonces vamos a ir viendo las flechas para ver el circuito que hace este líquido. Fíjense, los plexos coroideos, entonces vamos a empezar desde arriba, pasa a través de los agujeros de Monro al tercer ventrículo, que es la cavidad del diencéfalo, ¿sí? Del tercer ventrículo va a pasar por el acueducto de Silvio, que estaba, ¿se acuerdan?, en el mesencéfalo, es la cavidad del mesencéfalo, al cuarto ventrículo, ¿sí? Acá tenemos el cuarto ventrículo, y acá ¿qué va a pasar? El cuarto ventrículo, o bien sigue para abajo hacia el canal medular, que sería este de acá, o bien se absorbe en unos agujeros que hay en el cuarto ventrículo. Tenemos dos laterales y uno medial, que son los agujeros de Magendie y los de Luschka, y allí se va a absorber al espacio subaracnoideo, ¿sí? El espacio subaracnoideo, entonces, que ahora sí va a cubrir todo lo que son el encéfalo, es decir, el cerebelo, y también se puede ir hacia adelante cubriendo todo el encéfalo. Entonces, fíjense las flechas, la dirección de las flechas. Desde el espacio subaracnoideo, entonces, a través de granulaciones, va a pasar al sistema venoso, ¿sí? Y de allí a dónde va. Ya vimos cardíaco, entonces de allí va a ir directamente al corazón. Entonces de esa manera como que se va reciclando el líquido cefalorraquídeo, va circulando, y a la vez también es un sistema de protección en el cual de todo el encéfalo y de los nervios craneales, de los ganglios sensitivos, que también, así como hay ganglios sensitivos en la médula, ¿se acuerdan el ganglio de la raíz dorsal? También hay ganglios sensitivos en el encéfalo, ahora los vamos a ver, ¿sí? Que son los mismos ganglios correspondientes a neuronas sensitivas pero craneales. Entonces tienen que estar protegidos con el líquido cefalorraquídeo.